Gracias por la paciencia y por estar todos. Y empezamos nuestros ciclos de sesiones científicas de este año con Mariluz Sánchez Tocino. Todo el mundo la conocéis de toda la vida, de supervisora de los centros de Salamanca, de Ciudad Rodrigo y Béjar, y también representar al grupo de trabajo de la Fundación Renal, que es mucha más gente que ha estado trabajando en estos trabajos de mortalidad, también todo el tema del deporte, de sarcopenia. Sí, o sea que es ella la que lo ha liderado, pero ha trabajado mucha más gente y en todos los centros habéis conseguido datos. Y luego también Ana Mariluz está también trabajando con la Universidad de Salamanca y es una simbiosis estupenda que nos hace para la fundación. Y nada, Mariluz, ¿alguna cosa? Nada, yo cuando queráis empiezo. Para mí es un placer estar comenzando el 2024 en estas sesiones clínicas que, bueno, yo creo que son fundamentales, ¿no? Para el contacto entre profesionales, para difundir distintas formas de trabajar, de abordar nuestras inquietudes y nuestros problemas con el paciente renal. Y bueno, en esta primera sesión decidimos hablar del tema de mortalidad, ¿no? Un tema tan importante de abordar, ¿no? de cómo tratar. Y vamos a darle dos enfoques, tanto la mortalidad hablando de población anciana, ¿no? Esta primera parte de la sesión vamos a hablar del uso de escalas comunes en hemodiálisis como predictores de mortalidad en nuestra población. La población en diálisis es una población que cada día está más envejecida, pero también vamos a darle otro enfoque de esa mortalidad de la que hablamos poco, que es la mortalidad precoz, ¿no? De estos pacientes que fallecen antes de los 90 días o antes de los 90 días una vez iniciado el tratamiento. Entonces, bueno, una vez dicho esto, ¿no? Vamos a hablar de esta primera parte con una introducción en la que decimos que en el individuo un estado funcional bueno refleja la capacidad que tiene para poder hacer las actividades de la vida diaria, ¿no? Continuar con su rol de vida y mantener, por tanto, su estado de salud y bienestar. Por el contrario, al igual que ocurre en la enfermedad renal, al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, un estado funcional deficiente se relaciona con un aumento de la morbimortalidad, ¿no? Por tanto, un aumento de la mortalidad. Pero ¿cómo medimos la funcionalidad de nuestros pacientes, ¿no? En diálisis, en las unidades, estamos acostumbrados a utilizar escalas de fácil aplicación, entre ellas la escala de comorbilidad Charlson, la escala de desnutrición MIS, la dependencia Bartel, y para medir la fragilidad utilizamos la escala Friet. ¿Qué es lo que pasa? Estas escalas han sido diseñadas estableciendo unos puntos de corte para todo tipo de población, ¿no? Para todas las edades y para personas sin enfermedad renal, ¿no? Los puntos de corte nos establecen si una persona está en un estado normal o en un estado deficitario, pero teniendo en cuenta toda la población. El paciente que tenemos ahora mismo en las unidades de diálisis es un paciente mayor que tiene muchas comorbilidades asociadas y no sabemos si estos puntos de cortes van a definir bien la mortalidad de nuestros pacientes. Por lo tanto, el objetivo que tuvimos en este estudio fue describir las características de la población anciana en hemodiálisis y estudiar su relación con la mortalidad al año. Evaluar también la capacidad de predecir mortalidad por las escalas habituales de comorbilidad, desnutrición, dependencia y fragilidad usadas comúnmente en las unidades de diálisis. Para esto hicimos un estudio descriptivo observacional con una muestra de 107 pacientes durante un año, de enero a diciembre a 2022, y tomamos como muestra a los pacientes de distintas unidades de la Fundación Renal. Como veis, hay centros de Madrid, centros de Galicia y centros en Salamanca. Los criterios de inclusión fueron edades comprendidas entre 75 y 95 años, que llevaran más de 3 meses en diálisis y que firmaran el consentimiento. Vamos a ver las variables principales, ¿no? Vamos a recordarlas. Sé que todos las conocéis, ¿no? Pero vamos a poner un punto, ¿no? Para que os ubiquéis en qué variables estudiamos. El test de comorbilidad de Charlson es un test simple y de fácil aplicación, recordad.
a ver, voy a ocultar aquí porque creo que esto os molesta. Recordad que añade un punto por cada 10 años que tiene el paciente desde los 40 y además evalúa otros 19 ítems teniendo en cuenta que según se vaya alcanzando mayor puntuación va a influir en la esperanza de vida del sujeto. Esta escala establecía la supervivencia un año, después fue modificada para establecer, ¿no? para predecir la supervivencia a los 10 años. Hay estudios que nos dicen que el punto de corte que está establecido en esta escala de alta comorbilidad, que son 3 puntos, no hablamos de una alta comorbilidad ya cuando el paciente alcanza los 3 puntos. Hay autores que nos dicen que ese punto de corte es bajo para los pacientes en diálisis, ya que solo por enfermedad renal van a tener 2 puntos. Por encima de los 40 años ya tendrían 3, con lo cual ya estaríamos hablando de una alta comorbilidad. En nuestros pacientes se recomienda entender como alta comorbilidad el corte de 6 puntos. Pero sí es verdad que superado este corte, hay autores que ya nos dicen que hay un aumento significativo de la mortalidad en un año con puntuaciones mayores de los 8 puntos. Respecto al test de desnutrición MIS, es un test que identifica precozmente estados de desnutrición, inflamación y sería el paso a escala cuantitativa de la evaluación global subjetiva. Este test se compone de 10 componentes, cada uno de ellos aporta 3 puntos y nos va a clasificar el paciente en normonutrido hasta los 2 puntos, desnutrición leve moderada hasta 5, desnutrición moderada severa hasta 7, desnutrición muy severa hasta 10 y ya cuando el paciente supera los 10 puntos podemos considerar que está extremadamente desnutrido. Respecto al test de dependencia Bartel, es la mejor escala para valorar las actividades de la vida diaria. Es también una estimación cuantitativa del grado de dependencia, ¿no? Aquí valoramos la capacidad del paciente de lavarse, de vestirse, de actividades más instrumentales, más finas, ¿no? Como arreglarse, poder ir al baño, ¿vale? Este test va también de 0 a 100 puntos y nos clasificaría al paciente independiente cuando alcanza estos 100 puntos, dependencia ligera de 91 a 99, moderada 61 a 90, severa de 21 a 60 y dependencia total cuando es inferior a los 20 puntos. Y por último, el test de fragilidad Friet es una escala que mide principalmente la función física, lo va a hacer a través de una medida de la velocidad de marcha y de la fuerza prensora del individuo, pero además valora la pérdida de peso, el estado del ánimo y la actividad física. En los pacientes mayores, esta actividad física se suele relacionar con el paseo, ¿no? La capacidad que tiene, las horas que pasea a lo largo de la semana. Igualmente nos va a clasificar a los pacientes en no frágiles cuando tienen 0 puntos, prefrágil cuando tiene 1 o 2 puntos y frágil cuando tiene más de 3 puntos. Aparte de estas variables principales, nosotros analizamos otras variables como demográficas, edad y sexo, variables relacionadas con la enfermedad renal, pues la etiología, el tiempo en diálisis, el tipo de acceso vascular, qué pacientes conservaban diuresis residual, hicimos valoración analítica y tuvimos en cuenta otras circunstancias de estilo de vida. Estamos hablando de pacientes mayores, entonces valoramos si estos pacientes estaban o no residenciados, si vivían en residencia, si tenían capacidad para caminar o necesitaban ayuda para caminar, si se trasladaban al centro de diálisis en ambulancia y dentro de esto si lo hacían postrados, si necesitaban ir en camilla y valoramos qué pacientes nos referían un cansancio extremo al terminar las sesiones de diálisis, ¿no? Estos pacientes que te dicen, no, es que yo cuando salgo de la diálisis no puedo más, llego a mi casa y esa tarde me acuesto y ya no hago nada más, ¿no? Les hicimos esa pregunta. Además, por supuesto, vimos la mortalidad. Como resultados, podemos decir que de nuestra muestra de 107 pacientes, el 57% fueron varones, la edad, la media fue 81 años y el tiempo en diálisis alrededor de los 52 meses.
Respecto a la etiología de enfermedad renal, la principal etiología, como suele ser habitual, fue la nefropatía diabética. Respecto a los resultados de mortalidad, tenemos que decir que 16 pacientes fallecieron en ese año, corresponde a un 15% de la muestra, y vamos a ver cómo se comporta la mortalidad, qué pacientes han fallecido y qué pacientes están vivos en cuanto a las variables cualitativas, ¿no? Hicimos una asociación respecto a estas variables y pudimos ver que el 8% de los pacientes estaban residenciados y sí había una asociación con la muerte en estos pacientes que vivían en residencia. El 20% de los pacientes no podía caminar de manera autónoma y también había una asociación con la muerte. Los pacientes que iban al centro de diálisis postrados en camilla eran un 4% y también había una asociación con los pacientes que fallecen, pero por el contrario tenemos hasta 60 pacientes, un 56% de la muestra que refiere encontrarse extremadamente cansado al terminar las sesiones, y esto no se asocia con la condición de morir. Respecto al análisis comparativo, ¿no?, de las medias entre las puntuaciones de las variables principales de los pacientes que fallecen y los pacientes que permanecen vivos, podemos ver que los que fallecen tienen una mayor puntuación en el test de comorbilidad, tienen una mayor puntuación en el test MIS de desnutrición, menor puntuación en el test de dependencia, son más dependientes, y tienen una mayor puntuación en el test de fragilidad, son más frágiles. ¿Qué representa ahora? Que os voy a presentar ahora las curvas de Kaplan-Meier. Estas curvas representan la supervivencia de nuestros pacientes en estos 12 meses. Podemos ver también mediante estas curvas que hay un resultado significativo respecto a cuándo mueren los pacientes que tienen mayor comorbilidad, ¿no? Los pacientes con mayor puntuación fallecen antes, igualmente lo hacen los pacientes que tienen mayor puntuación en el MIS, fallecen antes, igualmente aquellos que tienen menor puntuación en el Bartel y aquellos que son más frágiles también fallecen antes. Pero ¿qué era lo que queríamos determinar, ¿no? Nosotros queríamos determinar en qué punto, ¿no?, en qué estadio de estas escalas la mortalidad aumenta de manera significativa. Para ello utilizamos las curvas ROC que nos van a identificar el punto de corte que determina esta mortalidad. Para el test de comorbilidad Charlson, el punto de corte que establecimos mediante la curva ROC fue de 10,5 puntos. Es una comorbilidad alta, ¿no? Ya hemos visto en la introducción que podíamos considerar en paciente en diálisis por encima de 6, por encima de 8 puntos ya aumentaba la mortalidad, ¿no? El punto de corte donde la mortalidad es mucho mayor sería 10,5. El punto de corte que establece la mortalidad respecto al test MIS sería 7,5 puntos, que ya se corresponde a una desnutrición severa. Respecto al Bartel, el punto de corte que establece mortalidad sería 72,5 puntos. En este caso estamos hablando de una dependencia todavía moderada, no es una dependencia severa. Y en cuanto a la fragilidad, el punto de corte estaría en 2,5 puntos, que es una fragilidad, un estado de fragilidad prefrágil, ya muy rozando el estado de fragilidad, que son los 3 puntos, pero aún en el estadio anterior. ¿Y para qué hemos determinado, ¿no? ¿Para qué queremos ese punto de corte? Bueno, pues nosotros hemos visto cuál es el riesgo a morir de nuestros pacientes según si han alcanzado o no ese punto de corte. Esos resultados están en esta tabla que yo os explico ahora. En el análisis univariable podemos ver que todos los pacientes que alcanzan el punto de corte en las distintas escalas tienen más riesgo a morir, ¿no?, que los pacientes que no alcanzan el punto de corte. Pero sí que es verdad que en el análisis multivariable vemos que la fragilidad y la dependencia pierden esa significación, y vemos cómo mantiene la significación la variable comorbilidad. Los pacientes que alcanzan ese punto de corte que hemos establecido de 10,5 tienen 6,2 veces más riesgo a morir que los pacientes que no lo alcanzan, y los pacientes que alcanzan el punto de corte de desnutrición tienen 5,7 más veces o más riesgo a morir.
Por lo tanto, nosotros concluimos que, bueno, que estas escalas que utilizamos sí que nos dan información, son instrumentos útiles para predecir la mortalidad en personas ancianas en hemodiálisis. Además, nosotros hemos definido unos puntos de corte que van a determinar un aumento de la mortalidad específicos para la población de la que estamos hablando, y tenemos que tener en cuenta que el paciente anciano en hemodiálisis presenta características especiales, ¿no? Es una población especial en la que la desnutrición y la comorbilidad asociada van a ser los principales determinantes de mortalidad, ¿no? Hemos visto cómo en ese análisis multivariable esas dos condiciones de desnutrición y comorbilidad son los que nos van a determinar la mortalidad de nuestros pacientes. Bueno, hasta aquí la primera parte, ¿no? Hemos estado hablando de estas escalas que podemos utilizar en las unidades de diálisis para ayudarnos, ¿no?, a predecir qué puede ocurrir con nuestros pacientes, pero también este año hemos estudiado esa otra mortalidad que está un poco en el olvido, ¿no?, la mortalidad precoz, ¿vale? Os presento como introducción esta búsqueda de PubMed. Como veis, solo están puestas las palabras mortalidad y hemodiálisis, y podemos ver un aumento desde 1955 de todos los estudios de mortalidad, ¿no?, hasta tener 30.000 resultados. Solo en el 2022 hay 1.874 artículos que hablan de mortalidad en hemodiálisis. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué entendemos por mortalidad precoz? Se entiende por mortalidad precoz aquella que ocurre en los primeros 90 días tras comenzar el tratamiento renal sustitutivo. Es verdad que otros autores, como vamos a ver después en la discusión, nos plantean mortalidad precoz alargando un poquito más la horquilla hasta 180 días tras comenzar tratamiento renal sustitutivo. Lo que ocurre es que la mayoría de los estudios que evalúan mortalidad, entre ellos el nuestro, ¿no?, el anterior que os acabo de presentar, nos van a excluir aquellos pacientes que fallecen los primeros 90 días tras iniciar la terapia. De manera que tenemos un vacío, ¿no?, de registros, un vacío de datos, porque apenas se presentan trabajos, registros que refieren cuál es la mortalidad antes de los 90 días. Nosotros, por tanto, nos planteamos como hipótesis que quizás conocer los factores que favorecen la mortalidad precoz nos pueda ayudar, ¿no?, a tomar decisiones, pueda ser de utilidad en la toma de decisiones. Para eso, nos planteamos como objetivo estimar la mortalidad precoz de los pacientes en diálisis e identificando las causas y factores asociados. Hicimos un estudio retrospectivo de cortes, la fuente de datos fue la base informática común en nuestros centros de la Fundación, el Nefrosoft, un estudio de un periodo de 10 años, de enero del 2012 a diciembre del 2022, y como población incluimos a todos los pacientes en hemodiálisis a lo largo de este periodo en 15 centros de la Fundación. 4 unidades hospitalarias y 11 centros periféricos. Las variables que estudiamos, variables demográficas, edad y sexo, presencia de comorbilidades de estos pacientes, variables relacionadas con la enfermedad, inicio en hemodiálisis, etiología y cómo transcurrían las sesiones, el tipo de acceso vascular del paciente cuando inicia la diálisis, si el paciente ha pasado o no por consulta ERCA antes de comenzar el tratamiento, y luego valoramos también aspectos del estilo de vida, ¿no? Si los pacientes vivían o no residenciados y si tenían dentro de su estatus una ayuda familiar, ¿no?, si tenían una familia que les ayudara en el proceso de su enfermedad. Además, estudiamos, por supuesto, la fecha y causa del fallecimiento. Como resultados, tenemos 3.426 pacientes, de los cuales fallecen en este periodo de 10 años un 32%, 1.102 pacientes. De estos, 98, casi un 3%, lo hacen precozmente, lo hacen antes de los 90 días. ¿Cuáles son las características de estos pacientes que fallecen de manera precoz, ¿no?, antes de los 90 días? Bueno, no existe diferencia en cuanto al sexo.
fallecen igualmente hombres y mujeres, pero sí vemos que fallecen de manera precoz los pacientes con mayor edad, fallecen de manera precoz también los pacientes que tienen mayor comorbilidad. Nos llama la atención que no tienen mayor presencia de diabetes los pacientes que fallecen precozmente, pero sí tienen mayor uso de catéter. Y respecto a las sesiones de diálisis, vemos que los pacientes que fallecen de manera precoz se le ha realizado una media de 12 sesiones de diálisis, entre 1 y 63 sesiones. Nos llama la atención como hasta un 38% van a recibir menos de 3 sesiones antes de fallecer. ¿Cuál es la causa de muerte de esta mortalidad precoz? Bueno, la principal causa, como podéis ver, la cardíaca en el 36% de los pacientes, pero la segunda causa de muerte nos llama la atención este 24% que se refiere al cese de tratamiento. Hay 23 pacientes que la causa de muerte es el cese de tratamiento. Los días que transcurren desde que se comienza el tratamiento hasta que se decide dejar de dializar son 17 días, y las razones para que se cese el tratamiento es el dolor incoercible, un dolor que no es soportable a pesar de la medicación. 11 de los 23 pacientes, casi un 50%, refieren dolor, y la mala tolerancia a las sesiones, que llega hasta el 78% de los pacientes. 18 de los 23 pacientes no tolera el tratamiento dialítico. Respecto a dónde se realizan esta mortalidad, ¿no? Dónde ocurre de manera mayoritaria en las unidades hospitalarias, 21 pacientes, solo 2 pacientes fueron en centros periféricos, como es lógico. Respecto a factores que habíamos analizado de estilo de vida, en estos 23 pacientes podemos decir que el 83% no ha pasado por la consulta de ERCA, la mayoría, el 91%, no son pacientes residenciados, y también la mayoría, el 87%, sí tienen un apoyo familiar. Respecto a la principal comorbilidad que tienen los pacientes que fallecen precozmente, podemos ver que tienen cardiopatías severas, y hasta un 26% son pacientes que tienen alguna neoplasia. Vamos a discutir, ¿no?, un poco estos resultados. Cuando hemos dicho en la introducción que hay pocos datos, ¿no?, de mortalidad precoz, sí que es verdad que nosotros, cuando empezamos el trabajo en el estudio bibliográfico, hemos visto que no hay mucha bibliografía. Entonces pedimos al Registro Español de Enfermedad Renal qué datos tenemos en España respecto a mortalidad precoz. Ellos nos pidieron qué queríamos, les pedimos que nos dijeran, por favor, qué pacientes habían iniciado hemodiálisis mayores de 18 años que habían fallecido en los primeros 90 días entre los años 2012 y 2021, y estos fueron los resultados que nos proporcionaron. Como veis, en el año, el total, la media de esos años, el fallecimiento antes de los 90 días está en un 3,4%, que no está muy alejado de nuestro porcentaje de 3%. Pero ¿qué podemos ver, ¿no?, en otros trabajos? ¿Qué dice la bibliografía? Bueno, pues os voy a presentar este estudio. Es una revisión sistemática de la literatura de 32 años. Aquí se considera mortalidad precoz 180 días en lugar de 90 posteriores a la terapia, y nos habla de una mortalidad del 16% en los primeros 180 días. Y es verdad que es mucho más elevada la mortalidad que hemos obtenido nosotros en el estudio, pero también se duplica en el tiempo que se considera mortalidad precoz. Este estudio nos habla que la principal causa es la cardiovascular como causa de mortalidad temprana, como también ocurre en nuestros resultados. Este otro estudio que os presento es una revisión también de la literatura de 26... ¿Sí, David? Perdona, pensé que habías hablado. Adelante, no el micrófono que se ha colado. Vale, sigo. Es una revisión de la literatura de 26 trabajos. Como son bastantes estudios, diferencia entre aquellos que establecen mortalidad a 90 días, que son 16 de los trabajos, 4 establecen como mortalidad precoz y 6 establecen mortalidad precoz 180 días.
¿Cuáles son los resultados de esta revisión sistemática? Bueno, igual que los nuestros, la tasa de mortalidad precoz aumenta con la edad avanzada. En este estudio se dice que los estudios más grandes y de mayor calidad sí que establecen, asocian de manera ligera la mayor tasa de mortalidad en el sexo femenino. Nosotros no veíamos una asociación con el sexo. En esta revisión sí que habla de algunos estudios grandes en los que sí que se asocia al sexo femenino. Igual que nuestros resultados, también este trabajo presenta resultados contradictorios en relación a la asociación de mortalidad precoz y diabetes, ¿no? Nosotros no encontrábamos esa asociación y aquí en este presenta una controversia si realmente la diabetes se asocia o no a la mortalidad precoz. En este otro estudio que os presento se estudia, como hicimos también nosotros, si la mortalidad precoz se da más en centros hospitalarios versus centros periféricos. Igualmente, la proporción de mortalidad al inicio es más en el ámbito hospitalario. Los factores que se asocian con esta mortalidad es la alta comorbilidad, como bien decíamos nosotros, y factores también potencialmente modificables, ¿no? En este trabajo se da vital importancia a la preparación a la diálisis, ¿no? La importancia de que el paciente haya pasado por la consulta ERCA. En este otro trabajo, que es un estudio canadiense realizado entre los años 21 y 27 en pacientes en diálisis, nos dice que de los 4.800 pacientes incidentes, un 16% va a morir el primer año y de ellos un 6% lo va a hacer en los primeros 90 días. En cuanto a las causas o factores asociados, asocia la presencia de catéter venoso, como nosotros, y la presencia de infecciones. Establece un grupo de riesgo en edades comprendidas entre 65 y 75 años con comorbilidad cardiovascular, como también hemos visto nosotros, y cerebrovascular. Como factores que agravan y que son potencialmente modificables tenemos la malnutrición, no tan importante como hemos visto en la primera parte de esta presentación, la importancia de la nutrición en la mortalidad de nuestros pacientes, y también la presencia de catéter venoso central como acceso vascular e igualmente el menor seguimiento de la ERCA, ¿no? Este trabajo también relaciona el aumento de mortalidad precoz en aquellos pacientes que no han sido antes vistos en la consulta ERCA. Así como conclusiones, podemos decir que el 3% de los pacientes que inician hemodiálisis fallece antes de los 90 días y nos debemos de plantear que el hecho de que el cese de tratamiento sea una de las causas más frecuentes de mortalidad precoz en hemodiálisis debe hacernos reflexionar sobre la indicación de la técnica en determinados pacientes con patologías de grado severo, como puede ser, como hemos visto, pues patologías cardiovasculares o incluso neoplasias. Y nada, hasta aquí nuestra presentación del grupo de trabajo respecto a la mortalidad. A ver si puedo dejar de compartir. Muy bien, Mariluz, muchas gracias. Estupendas presentaciones. Pasamos a un turno de preguntas. La gente Mira, ahora me veis, ¿no? Sí, Sí, te vemos. te vemos muy bien. Hola. Pues muchas gracias. Bueno, esto indica, por empezar yo, que a lo mejor este tipo de pacientes con estas patologías quizás tendrían que ir a un tratamiento conservador, más que nada, ¿no? Imagino. Sí, bueno, el enfoque, ¿no? Cuando vimos que en muchos se iniciaba tratamiento, daros cuenta que un 38% no llega ni a las 3 sesiones, ¿no? Y el cese es porque no pueden con el dolor, con la incomodidad, porque no toleran las sesiones. Entonces, plantearnos, a lo mejor hay un porcentaje de pacientes que se está iniciando la técnica y realmente, como bien dices, quizás lo más indicado hubiera sido un tratamiento conservador, ¿no? Y no hacerle pasar por coger ese acceso vascular, un catéter, iniciar las sesiones, que lo pasan fatal, no sé. Es esa pregunta que nosotros planteamos con este estudio, ¿no? Que planteamos un poco a que nos hagamos reflexionar. Sí, es que debe ser muy traumático estar con dolor y con unas diálisis horrorosas, la familia pasándolo mal, o sea, para luego dializarle muy poquitas sesiones. Entonces, yo creo que eso sí que habría que evaluarlo desde la ERCA y desde las urgencias, pues los que vengan de ERCA, por supuesto, y los que entren por urgencias o un deterioro muy progresivo rápido,
pues igual, valorarlo. Claro, y ahí has dado un poco en el clavo en el aspecto de la ERCA, porque la mayoría de los pacientes con mortalidad precoz no pasan por ERCA. Habéis visto además que hay bastante, o sea, de la bibliografía que tenemos, muchos de los trabajos refieren eso, ¿no? La necesidad de que el paciente esté estable, esté controlado, que pase por la ERCA. Muchas veces cuando ya van directamente a los hospitales en una fase aguda es tarde, ¿no? Son esos pacientes que fallecen de manera precoz, ¿no? De ahí la importancia de la prevención, de la captación, del seguimiento del paciente renal en estadios anteriores. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más también para preguntar, Luz? Debate. Mientras tanto, si quieres, volviendo a la primera presentación que nos has contado de las escalas, ¿crees que se deberían hacer más frecuentemente? Más o menos nosotros hacemos el Charlson se hace al inicio y en teoría se tiene que actualizar una vez al año. Y el resto de escalas tampoco es que, bueno, depende, hay sitios que se hacen más, se hacen menos o no se hacen. Perdón. ¿Crees que debería haber una frecuencia mayor para detectar deterioros y tomar medidas? Si es que se pueden tomar medidas en algún caso. A lo mejor en el de nutrición sí que sería más sencillo o de ejercicio. No lo sé. Sí, efectivamente. A ver, la comorbilidad es la comorbilidad. Ahí no vamos a poder actuar de manera activa, pero sí en la nutrición. Yo creo que la escala MIS es una escala que se puede hacer de manera fácil. Se valora la pérdida de peso, se valora la analítica, ¿no? La albúmina, el TIP. Es una escala que podríamos pasar anualmente. Nosotros en las unidades de la Fundación, por suerte, tenemos nutricionistas que nos están haciendo esta escala de manera regular y sí nos aporta mucha información, ¿eh? Como podéis ver, la nutrición yo creo que es un aspecto clave en la mortalidad, sobre el cual sí que podemos actuar, ¿no? Esa escala MIS, además, nos está valorando el cansancio que refiere el paciente, o sea, ya no solo el dato analítico de la albúmina o de la ferritina o la pérdida de peso, también nos está valorando el cansancio que presenta el paciente, el aspecto, los pliegues, y ahí sí podemos introducir pues, mejoras en la dieta, suplementos nutricionales. Yo creo que la nutrición es clave para nosotros. Y luego, por otro lado, la fragilidad, ¿no? La fragilidad también tiene una relación directa con la mortalidad. Si nosotros trabajamos el estado de fragilidad, vamos a mejorar la dependencia. O sea, nosotros vemos con nuestros educadores deportivos cómo los pacientes que hacen ejercicio en diálisis adquieren mayor independencia, ¿no? Para las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales, ¿no? Pues caminar, subir escaleras, incluso ya actividades más finas como puede ser peinarse, ¿no? Un ejercicio básico les va a aumentar, disminuir la fragilidad y aumentar la independencia. Entonces, también yo creo que es importante que midamos una fragilidad, se mide haciendo una velocidad de marcha y un test de fuerza que no cuesta nada, son pruebas muy fáciles y preguntando al paciente si se siente cansado o cuánto camina y nos pueden orientar de si son pacientes en los que necesitan una intervención de ejercicio también, que también me parece fundamental. Sí, y luego incluso psicológicamente también les ayuda esa sensación de tener más fuerza, de ser más independientes. Yo creo que también seguramente les motive a comer mejor o les entre más hambre. O sea, todo se relaciona para lo bueno y para lo malo. Sobre todo para lo malo, imagino, pero también para lo bueno, pues influye. Eso es, nos pasa a todos, ¿eh? Una persona que no tiene, que tiene una buena funcionalidad, si haces deporte, pues tienes más apetito, o sea, va todo ligado, efectivamente. Vale, tenemos una pregunta, José Luis, si te puedes conectar, por favor. Hola. Hola, ¿Se me José Luis. escucha? Hola, José Luis. Hola, bueno, enhorabuena, Mariluz, por la presentación tan clara y tan interesante que nos has expuesto. Y la pregunta era, ¿os planteasteis a la hora de hacer la investigación a lo mejor incluir alguna escala que valorase el deterioro cognitivo o quizás la presencia de sintomatología depresiva? Porque quizás, por lo menos viendo así o pensando en algunos pacientes que empiezan de la forma que has comentado, ¿no?
se ve a veces pues que sí que, bueno, pues se encuentran en muchos casos pues igual incluso con síntomas ya de demencia y bueno, no sé si os lo planteasteis o quizás igual en un futuro si lo pensáis hacer. Pues mira, José Luis, es muy buena opción. Nosotros no lo hemos hecho, sí que es verdad que cuando se plantea un estudio, y tú lo sabes, que eres investigador también, hay variables que se te escapan, ¿no? En la primera vuelta, ¿no? Cuando planteas algo, pues bueno, te limitas a unas áreas y luego ves esa necesidad de ampliarlo. Sí es verdad que podemos, ¿no? Nosotros como grupo de trabajo tenemos un montón de proyectos en mano y esa parte que tú nos dices como psicólogo nos parece muy importante y claro, pues que la vamos a valorar en siguientes versiones o en siguiente ampliación de este tipo de trabajos de mortalidad, que es muy importante, como bien dices, la depresión, ¿no? Cómo afecta también al paciente en cuanto a fragilidad, en cuanto a dejar de comer, nutrición, esos aspectos psicológicos que también nos van a influir. Y Gracias. además no se ha podido hacer tampoco porque eran observacionales retrospectivos y ese dato no lo teníamos. Sí, en cuanto al de mortalidad precoz, efectivamente era retrospectivo. El que establece puntos de corte fue un estudio prospectivo, pero no analizamos datos de estado de salud mental, ¿no? De depresión. En este caso no lo hicimos. Sí, tenemos otra pregunta del doctor Emilio González Parra. Emilio, por favor, te conectas. Emilio. Emilio desaparecido. Emilio estaba, sí, pero se fue. Sí. Sí, pero había levantado la mano. Emilio, manifiéstate. Emilio, que estás ahí estudiando todo el día con nosotros, la mortalidad y la dependencia, manifiéstate. Bueno, pues en lo que aparece Emilio, que seguro que se volverá a conectar, a lo mejor ha tenido algún problema. Yo dándole vueltas, cuando estás en primera barrera, ¿no? Con los pacientes y tal, yo creo que también hay una parte que tenemos que tener en cuenta, que son las familias. Muchas veces se inician tratamientos porque la familia insiste, quiere una oportunidad, o sea, es como a veces esa presión que quizá los profesionales deberíamos aprender a transmitir mejor realmente cuál es el pronóstico, porque tenemos datos. O sea, yo creo que es importante a veces cómo transmitimos las cosas. O sea, yo creo que hay una cosa muy importante, porque todos los nefrólogos nos hemos visto expuestos a ello, ¿no? De que la familia, bueno, vamos a intentarlo, porque saben que si no inicia la diálisis no hay ninguna opción y piensan que la diálisis puede ser una opción, ¿no? De intentarlo, por lo menos, ¿no? Que quizás sean esos casos que a la tercera diálisis ya no hay que desconectarlos porque no toleran. Y la gente dice, pero pruébelo. Tú le dices, con la cardiopatía que tiene no va a tolerar, pero la familia no se conforma con eso, ¿no? Entonces, yo creo que también como que tenemos que cada vez más, y yo creo que con las unidades de ERCA se ha avanzado, o sea, estamos a otro nivel, ¿no? De cómo comunicar las cosas, de darle información real a la que se expone el paciente, la familia, a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí también seguramente si avanzamos, la causa de cese de tratamiento tendrá que ir disminuyendo como causa de mortalidad precoz seguramente con el tiempo. ¿Qué te parece a ti esa reflexión, Mariluz? Sí, efectivamente, esa es la reflexión, ¿no? Principal de este trabajo. Cuando empezamos a analizar los datos, bueno, pues era lo que queríamos transmitir, ¿no? A lo mejor ahí tenéis mucho más los nefrólogos, ¿no? Que sois los que os enfrentáis directamente en la toma de decisiones con la familia y, como bien dices, plantearles, a ver, si no se puede, ¿para qué hacerle pasar, ¿no? Como hablábamos David y yo, por esa implanta un catéter, el malestar de las sesiones. Efectivamente, el trabajo ahí de los nefrólogos me parece muy importante con las familias. Psicólogos también. Sí, Y de los psicólogos, claro. Bueno, pues Emilio tiene un problema con el equipo. Sí. Mientras tanto, ¿alguien quiere algún...? Bueno, es verdad, lo está escribiendo. Lo ha escrito en el chat, es verdad, es otra opción.
Me ha gustado, dice que no le funciona el altavoz. Me ha gustado la presentación. Me parecen pocos pacientes, por lo que no se hace mal. O sea, imagino que los resultados, la mayoría son hospitalarios, muchos cánceres en los que posiblemente se calcula mal la supervivencia. Sí. Claro, lo que hablábamos, ¿no? Esos pacientes que están ya en patologías extremas, ¿no? En situaciones ya en la que la supervivencia quizás no tenga sentido iniciar una diálisis. Y que los resultados incluso son muy buenos, que si no te parece a ti, Mariluz. Que es poco, sí, bueno, efectivamente Emilio tiene razón, la bibliografía que hemos consultado, nuestra mortalidad precoz está en cifras más bajas. Efectivamente, quizás estemos con mejor consultas de ERCA que en otros países, ¿no? Los trabajos que os he presentado, el estudio canadiense, hablaban, ¿no?, de la importancia de la consulta ERCA. Quizás nosotros estemos trabajando la enfermedad renal desde antes y por eso tengamos mejores datos de mortalidad precoz, como bien dices, Emilio, efectivamente. Muy bien, pues si no hay más preguntas, ¿alguien quiere algún comentario más? Pues, Mariluz, muchísimas gracias, de Perdón. verdad. Sí, ¿hay una pregunta más? Sí, Emilio también quiere comentar que los agudos que no se contarán, que podrían confundir, aunque ese grupo muchos vienen sin consulta de ERCA. Claro, es Sí, ahí eso un grupo que efectivamente genera una confusión, porque no sabemos establecer en qué bloque meterlo. Sí, como bien dices, puede generar una confusión. Y esos efectivamente no vienen de ERCA. Y tenemos tiempo también para una preguntita más de Neidu. Neidu, por favor, de los Olmos, de Segovia, ¿te puedes conectar? ¿Preguntar? ¿Y Neidu? Neidu, O pregúntame. ¿no? Por el chat, quizás, si no O por el puedes, chat. Neiru. Sí, si quieres por el chat, escribiendo por el chat. No funciona, no le funciona el audio. Pregúntalo por el chat, si puedes, por favor. Como ha hecho Emilio, González Parra. Más problemas del directo. Sí. Hoy estamos Bueno, es el empiece, es el arranque. con más problemas técnicos de lo normal. Tenemos que no ocurra en otras sesiones. A ver, chat. No funciona. No funciona. Y si no la llamo. Pues nada, mientras tanto, mientras conseguimos a ver si Neidu nos traspasa su pregunta, Mariluz, vete pensando con qué mensaje final quieres cerrar la sesión para todos. Que nos mandes un mensaje así de cierre. Bueno, pues un poco lo que hemos dicho, ¿no? Estamos acostumbrados a pasar escalas, ¿no? Esto para la enfermería, trabajamos todos en equipo, ¿vale? Pero vamos un poco a separar las dos partes de la presentación. Estamos acostumbrados a pasar escalas que no interpretamos, o sea, no es pasar una escala para tener una puntuación, sino pasar una escala para ver qué pacientes están en situación de riesgo, ¿no? ¿Veis? Ese 5 o 6 veces más riesgo a morir en aquellos pacientes que alcanzan esas puntuaciones, a morir en un año. O sea, hay que aprender a utilizar las herramientas de medida. Entonces, estamos haciendo una herramienta de medida, pues a lo mejor cuando nosotros pasamos un MIS o pasamos un Bartel o un test de fragilidad, a lo mejor tenemos que hacer una sesión clínica y decir, oye, este paciente, ¿cómo está? Fijaros cómo está de frágil, cómo está con la analítica, qué vamos a hacer con él, vamos a hablar con la nutricionista, o sea, utilizar las escalas para algo, no solo para completar una historia clínica, sino para darle sentido. Y por otro lado, lo que ya hemos dicho, ¿no? Al equipo de nefrología, a los nefrólogos que se enfrentan a esas situaciones de pacientes que ya están en estadios muy avanzados de cualquier patología, quizás el inicio de esta terapia no tenga sentido. Sí, pero estoy de acuerdo en que hay que conocer las escalas, saber lo que implican. Esto es como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la bioimpedancia. O
O sea, una enfermera hace la bioimpedancia y no le llegan los datos, ni los interpreta, ni los lee. Entonces, para ella no tiene ningún valor y tiene un valor muy importante. Entonces, hay que saber tener acceso a los resultados y hacer las comparaciones. Igual que hacemos un QA, una medición de flujo de acceso aislada, y hay que ver la variación del siguiente que se haga a los 2-3 meses. Eso es, y relacionarlo efectivamente. Si tú has pasado un MIS y tienes una bioimpedancia, pues mira a ver qué porcentaje de masa muscular tiene ese paciente. O sea, hay que saber relacionar todos aquellos test que estamos haciendo. Claro. Y como dice Neidu, que lo ha escrito en el chat, individualizar también a cada paciente y educar no solo al paciente, me imagino que en este tema de la mortalidad precoz, educar no solo al paciente, sino también a la familia. Porque en Eso es. nefrología todo no es diálisis, fue la conclusión que ella hizo en el trabajo. A ver, es una pena que no lo pueda preguntar ella bien, porque se malinterpreta, o sea, se interpreta raro. Sí. Bueno, pues Sí. me parecen unos mensajes muy apropiados, es decir, tenemos que evaluar y luego poner la materia gris y plantear una estrategia para ser proactivos, no ser sencillamente lo tengo medido y contemplar cómo pasa, ¿no? el tema, no, hay que, a raíz de eso, como tú dices, en sesión clínica, decidir de manera conjunta con todo el equipo, desde las enfermeras, el médico, todo el equipo del GAP que haya en concreto en ese centro, decidir qué estrategia vamos a abordar con estos pacientes en riesgo. Eso es lo que me parece como lo más importante. Claro, para hablar de supervivencia y no de mortalidad, que hoy estás de enterradora con tus sesiones. Hoy estoy enterradora, total, es verdad. Bueno, pues vamos, cerramos la sesión. Si nadie más tiene otra pregunta, y darte de nuevo las gracias, Mariluz. Un placer. Gracias todo a el mundo, vosotros. y a todo el mundo que se ha conectado. Que tengáis un buen día a todos, ¿vale? Muchas gracias a Gracias, todos. buen día. Gracias, Hasta luego. Mariluz. Hasta luego. Chao.